Buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles después de más de una semana. Buenos días, doctora. Vamos a comenzar, vamos a retomar las tareas que teníamos atrasadas. Y bueno, les voy a hacer algunas consideraciones antes porque ustedes saben que la próxima semana tampoco vamos a tener clase. ¿Por qué? Porque el feriado es lunes-martes, el feriado de carnaval, y el viernes 19 pues son las elecciones a rector. Entonces, básicamente, pues la próxima semana tampoco tenemos clase. Yo he estado revisando y los exámenes son del 22 al 27 de febrero. Eso quiere decir que, perdón, sí, el 22 al 27, quiere decir que tenemos, o sea, de marzo, que tenemos todavía 5 semanas, aunque una semana, que será la semana 13, pues tampoco vamos a tener clase. En ese tiempo ya he estado revisando si podemos alcanzar a hacer todas las actividades y efectivamente sí nos alcanza. Pero yo les voy a pedir que la semana 14, o sea, la semana del 22 al 25 de, perdón, 22 al 26 de enero, vamos a terminar las exposiciones. Habíamos dicho que solo hubieran 2 exposiciones por clase, pero realmente para ajustar ese desfase que tenemos, les voy a pedir que preparen 3 exposiciones. Para esa semana 14, del 22 al 26 de febrero, se pueda terminar, y ya los primeros días de marzo vamos a dar el tema de violencia de género el lunes. Ahí yo ya voy a ponerles a ustedes la tarea, va a estar simultáneamente puesta la tarea en el aula, que es una investigación grupal, y el viernes de esa semana pues vamos a preparar el debate, y el debate se tendrá el día 8. Igualmente el día 8, el día 12, que es el viernes 12 de marzo, vamos a dar la clase de buenas prácticas, y también en ese fin de semana pondremos la investigación, y con eso se terminaría ya todo, diríamos, todas las actividades que están programadas en el programa de asignatura. Incluso hasta podríamos adelantar una semana los exámenes si ustedes creen conveniente, y la tendríamos en la semana del 15 al 19, o ustedes pueden elegir o el 15 o el 19 para hacer el examen, para adelantarnos un poco a la fecha de exámenes. Entonces, quiere decir que a pesar de que hemos perdido este tiempo, estamos bien y vamos a poder completar nuestro cronograma de actividades. Bueno, ya considerado esto, tenemos que retomar también el último grupo que le faltó exponer sobre los mecanismos de defensa de derechos humanos. Falta el grupo que tenía que exponer la Convención Interamericana de Belém do Pará. Vamos a comenzar con eso para después ya iniciar las exposiciones con discapacidades. Entonces, por favor, el grupo que tenía que socializar sobre esa convención, por favor, prepárese para hacerlo.
Buenos días, se puede observar, ¿cierto? Bien, adelante. Por favor, abran sus cámaras. Quien vaya a exponer, abra su cámara. Buenos días con todos, ¿me escuchan? Adelante. Buenos días, doctora, y buenos días, compañeros. Nosotros seguimos con la última exposición, que vamos a hablar sobre la Convención Interamericana de Belén do Pará, o también conocida como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Yo les voy a hablar sobre la historia, sobre cómo se dio esta convención. Ya. En la década de los 80 marca para la CIN, que es la Comisión Interamericana de las Mujeres, una nueva etapa en su labor de lucha por la dignidad de las mujeres. La CIN fue uno de los primeros organismos intergubernamentales en velar específicamente los derechos de las mujeres, y fue el que se encargaba de que las mujeres tengan los mismos derechos civiles y políticos que hoy en día gozan los hombres. Bueno, a través de sus informes se va evidenciando que uno de los problemas más graves y que afecta a nivel mundial de manera directa a la vida de las mujeres es la violencia y sus múltiples manifestaciones. De allí, en 1990, la Convención Interamericana de las Mujeres redacta y aprueba la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En 1991 se aprueba durante una Asamblea General de la OEA la resolución sobre la protección de la mujer contra la violencia, que da paso en 1992 a un anteproyecto de la Convención Interamericana para luchar contra la violencia de género. En ese mismo año se convoca a expertas a una reunión que se realizó en Caracas, Venezuela, para evaluar la viabilidad de la Convención Interamericana sobre la Violencia. Y es en 1994 donde la Comisión Interamericana de las Mujeres aprueba el proyecto de Convención sobre Violencia y Mujer y lo eleva a la Asamblea General de la OEA, que se reunió en Belém do Pará, Brasil, y es allí donde adopta el nombre de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o también se la conoce como Convención Interamericana de Belém do Pará. Bueno, en la actualidad esta convención cuenta con mayor número de ratificaciones en la región, contando con 32 estados partes. Es así como se dio esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A continuación, un poco acerca del resumen más sobre el tema. Bueno, ahorita les voy a hablar la parte de mi compañera Alexa porque tiene problemas con el internet. Bueno, en el resumen que tiene el documento, encontramos que por medio de la convención, los estados acordaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de riesgo, culturas, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente sus propias bases. También encontramos que la Convención en su artículo 1 entiende por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el artículo 2 se reconoce 3 tipos de violencia: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Y podemos encontrar que la Convención visualiza 3 ámbitos donde se manifiesta esta violencia.
que es la vida privada, que se ejerce dentro de la familia, la vida pública, que es ejercida por cualquier persona, y la 3, que es perpetrada o tolerada por el Estado. Bueno, ahora tenemos los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. En la actualidad es conocida como la Convención Interamericana, que cuenta con un mayor número de ratificaciones en la región, contando con 32 estados parte. En una reunión que se realizó proclamando los 25 años de esta convención, se buscaba un congreso internacional donde en este encuentro tenía como objetivo propiciar un espacio de intercambio sobre los avances y desafíos de esta convención, que se realizó en la ciudad de Panamá el 29 y 30 de julio del 2019. Aquí podemos observar que hubo la creación del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, el MESEVIC, donde 5 años después de la entrada de vigencia de la convención, demostró que los objetivos de esta convención no se estaban cumpliendo adecuadamente. Por esta razón se inició acciones conducentes a la elaboración del proyecto del MESEVIC, que fue diseñado para dar seguimiento a los propósitos que tenían como y facilitar la cooperación técnica entre los estados. Para este mecanismo va a constar de 2 órganos, que va a ser la Conferencia de Estado Parte, la cual reúne a las autoridades nacionales competentes y otros estados de los estados que han firmado o ratificado la convención. ¿Le puedes bajar, por favor? Y la otra parte es el Comité de Expertas o expertos, que este elabora y adopta el cuestionario que inicia cada ronda de evaluación multilateral. Hasta ahora, este mecanismo ha emitido 2 informes hemisféricos. El primero fue adoptado en la segunda conferencia de Estados Partes, celebrada en julio del 2008 en Caracas, que se basó en los resultados de la evaluación multilateral. El segundo informe hemisférico se aprobó en abril del 2012, durante la cuarta conferencia de Estados Partes. Durante los años de vigencia de la Convención de Belén do Pará, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos ha ido desarrollando progresivamente los contenidos doctrinales y jurídicos. Bájale, por favor. Ya, entre algunos casos de las decisiones más relevantes del CID podemos ver el caso de María da Pella versus Brasil, que este va a ser el primero, donde se abordará la violencia doméstica y se estableció la existencia de la misma. Segundo, tenemos el caso de González y otros, del cual se aborda la obligación de actuar como estándar en la materia de acceso a la justicia de las mujeres. Y el último, tenemos el caso penal de Miguel Castro versus Perú, donde dicha sentencia asimiló la violencia sexual a la tortura y la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Bueno, a partir de estas situaciones, la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de las Mujeres, lanzó el documento COVID-19 en la vida de las mujeres, ya que esta responde a las necesidades que la CID ha levantado a partir de las reuniones con las ministras y altas autoridades de género, donde se ofrece un panorama amplio de los impactos diferenciales en las mujeres. Esto se dio debido a que en esta época se dio un mayor número de mujeres afectadas, ya que son grupos más vulnerables, y propiciando políticas basadas en el principio de igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. Bueno, ahora vamos a ver los avances de este documento en la actualidad, pero en el Ecuador. Tenemos que decir que actualmente este tipo de violencia no discrimina edad, estado civil, pertenencia étnica, nivel de instrucción o económico. Según la Fiscalía General de la Nación en el 2011, del 100% de las noticias de delitos recibidas referidas de delitos sexuales, el 36,48% se refieren a casos de violación y un 7,2% de las noticias son recibidas y se refieren a presuntas violaciones en personas menores de 14 años.
Estos datos reflejan que en una realidad de relaciones desiguales e inequitativas, pues la violación de género es la violencia que se origina en relaciones asimétricas de poder, que tiene su base en los roles de género, esto es, en el proceso de construcción social y cultural de lo que es lo masculino y lo femenino, que ha producido relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se reflejan en la vida pública, privada y durante todo el ciclo de la vida. También vemos prioridad, tenemos que el Ecuador tiene como prioridad la erradicación de la violencia de género, que es la prioridad constitucional que debe ser abordada desde el Estado de manera integral a través de la generación de políticas y programas que permitan garantizar la protección y atención integral contra todo tipo de violencia. También vemos que el proceso de transformación que ha tenido el Ecuador es para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, se ha ejercido desde el Ejecutivo en un proceso de transformación del Estado, asegurar el sistema de justicia y protección integral. Para ello, en este plan se trabaja la erradicación de la violencia de género en 5 ejes, que es la transformación de patrones socioculturales, la construcción e implementación de un sistema único de registro, la construcción y el fortalecimiento del sistema de protección integral, el acceso a la justicia y la institucionalidad. Además, se puede decir que existen muchos retos en el plan de erradicación, pero los más principales es la necesidad de institucionalizar la erradicación de la violencia de género a todos los niveles del Estado, a través de marcos normativos en una planificación y en políticas nacionales y sectoriales. Además, de acuerdo a las competencias y atribuciones de cada una de las instituciones en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, que es el instrumento de la planificación y política pública que contiene los principales retos y prioridades nacionales para la construcción de un Estado igualitario, equitativo, plurinacional e intercultural. También podemos decir por último que de esta forma el Estado garantizará el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de todas las personas que sufren o han sufrido de violencia de género como condición necesaria e indispensable para alcanzar el buen vivir. Bien, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las violaciones a este convenio. Bien, la convención en su artículo número 1 entiende como violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y reconoce 3 tipos de violencia: la violencia física, sexual y psicológica. Bien, cuando nos referimos a la violencia, también tiene que ver la que se ejerce dentro de la familia, en una unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y cuando incluso el agresor no iba con la víctima. Bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, puede recibir denuncias o quejas que provengan de individuos o entidades gubernamentales donde se alegue que se ha violado el artículo 7 de esta convención. La vulneración de los derechos humanos constituye un hecho evidente en estas sociedades, de manera concreta, de los derechos humanos de las mujeres, que son cada vez más desconocidos. Por ejemplo, actos relacionados con el abuso sexual, el embarazo forzado, la prostitución forzada, la esterilización forzada. También en el marco de conflictos armados, el acoso sexual en las relaciones laborales o el femicidio son algunas de estas causas que se dan en el ámbito público y en el espacio privado. También situaciones de violencia como actos sexuales abusivos, violencia psicológica
la violencia económica, entre otros. Como ejemplos, podemos decir que en esta sociedad, en la actualidad, existe gran cantidad de femicidios. A diario vemos noticias sobre mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. En cuanto al ámbito internacional, por ejemplo, tenemos un caso de femicidio que sonó mucho de una mexicana de 25 años llamada Ingrid Escamilla, quien fue desmembrada por su pareja. Mientras que en casos como que se han presentado en Ecuador, se podría decir un caso que se dio en Chone, aquí en Manabí, que fue el primer caso de femicidio en 2021, y se trató de la mujer asesinada por su esposo. Esta mujer se llamaba Rosa Alexandra M. y tenía 39 años de edad. Entonces, estos son varios ejemplos que pueden constatar las violaciones a este convenio. Y ya con esto podemos dar como conclusiones que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ha sido la culminación de un largo proceso llevado a cabo en las organizaciones no gubernamentales y el movimiento de mujeres latinoamericano y del Caribe, que aportan sus esfuerzos al debate, a la elaboración de proyectos y a la labor de la Convención Interamericana de Mujeres. También podemos decir que la Convención que la Convención Interamericana Belén do Pará establece derechos para que las mujeres puedan vivir libre de violencia. Asimismo, destaca que la violencia como la violación de los derechos humanos y propone por primera vez mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres para poder luchar contra el fenómeno de violencia que sufren las mujeres, ya sea integral, física, de manera sexual o psicológica, y también defiende a las mujeres en el ámbito público y privado para que éstas puedan tener los mismos derechos que tiene el hombre. Bueno, muy bien, muchas gracias, el grupo 5. Y ahora sí, por favor, vamos a comenzar las exposiciones. Bueno, todo lo que tiene que ver con la violencia vamos a verlo muy extensamente el próximo, la próxima semana que haya clase, una vez terminadas las exposiciones. Y bueno, vamos a comenzar, por favor, con el tema de discapacidades. ¿Sí se puede observar la pantalla? Sí. Listo. Ya amplié la pantalla. Bien, buenos días, doctora y compañeros. Somos el grupo 1, como usted dijo, vamos a hablar sobre las discapacidades y estamos compuestos por Lorena Moreno, mi persona, Alexis Zambrano y Wendy Espinel. Cambia de diapositiva, vale, por favor. Muy bien, comencemos con quiénes son las personas con discapacidad. Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, o intelectuales o sensoriales que a largo plazo, como quiera, les es un impedimento para desarrollarse de manera normal en la sociedad. O que al interactuar con el entorno chocan con ciertas barreras que pueden impedir su participación plena en la sociedad. Siguiente diapositiva, Alexis, por favor. Tenemos como definición de la discapacidad, antes de hablar de los tipos de discapacidad, según la OMS, este es un término general que abarca las deficiencias o las limitaciones de la actividad de las personas, las restricciones en la participación en ciertas actividades.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. Por otro lado, la Convención de la ONU del 2006 definió la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con las deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno. Como vemos, una definición común en todas las organizaciones que le han otorgado un concepto, se dice que es una interrupción que evita su participación plena y efectiva en la sociedad. Ahora sí, los tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad física, recibe el nombre de discapacidad física o motora. Es toda limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o la eliminación de las capacidades motoras o físicas, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de simplemente su funcionabilidad. Bien, tenemos la discapacidad sensorial. Esta hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en algunos de los sentidos, que nos permiten percibir el entorno, ya sea externo o interno. Existen alteraciones en todos los sentidos, si bien las más conocidas son la discapacidad visual o la auditiva. La discapacidad intelectual. Esta se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de una forma autónoma en los ámbitos como lo académico o lo laboral. Procediendo como un coeficiente intelectual a 70, influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social. Ahora sí, siguiente diapositiva. Tenemos la discapacidad psíquica. Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en la que se presentan alteraciones de un tipo conductual, o sea, de la conducta de una persona al reaccionar hacia ciertos influyentes, o de un comportamiento adaptativo. Generalmente son derivadas del padecimiento de algún trastorno mental. Luego tenemos la discapacidad visceral. Este es un proceso conocido también como tipos de discapacidad que aparecen en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en algunos de sus órganos, lo cual obviamente les genera una limitación en un estilo de vida normal y participación en la comunidad. En este caso pueden ser, por ejemplo, enfermedades como diabetes o algunos trastornos cardíacos. La discapacidad múltiple. Este es el tipo de discapacidad, se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias que he descrito. O sea, es aquella persona que no tiene un tipo de discapacidad, sino que tiene varios. Por ejemplo, un sujeto ciego con una discapacidad intelectual o de un sujeto que sea parapléjico y que también tenga sordera. Aquí les presento un cuadro con las causas de discapacidad y con los rangos en lo que es la fuente es el CONADIS y está dividido por provincias, o sea, son las causas de discapacidad más comunes en el Ecuador, donde podemos observar que la causa más alta o la problemática más alta que causa problemas de discapacidad son los problemas de parto, teniendo un total de 20.955 casos. Ahora las causas de discapacidad en general. Tenemos la pobreza y la desnutrición, la guerra, los accidentes nucleares, la falta de acceso a la atención a la salud, las condiciones de trabajo peligrosas, accidentes, venenos y plaguicidas, y las discapacidades hereditarias. Eso iba antes. Ya siguiente. Bueno, voy a dar una pequeña línea de cada causa de discapacidad. La pobreza y la desnutrición es una de las causas principales de discapacidad, ya que hay más discapacidad entre la gente porque viven y trabajan en ambientes peligrosos, ya que como viven en un ambiente de pobreza deben trabajar en lo que la sociedad les otorgue y no en lo que ellos eligen trabajar, entonces eligen muchas veces trabajos peligrosos donde se exponen a ciertos
riesgos que les pueden causar una discapacidad. En familias pobres, muchos bebés nacen con malformaciones o mueren antes de cumplir 1 año. A veces esto se debe a que la madre no comió lo suficiente cuando estaba embarazada y por ende el embrión no se desarrolló de una manera correcta. Luego tenemos la guerra. Las guerras hoy en día mueren o quedan discapacitados más civiles que soldados, y la mayoría de víctimas son mujeres y niños. Las explosiones dejan sordas o ciegas a las personas, los dejan sin extremidades o causan lesiones graves. Los accidentes nucleares. Muchas personas han sufrido graves daños a la salud de haber sido expuestos a cantidades enormes de radiación, tal como ocurrió en los accidentes de las plantas nucleares en Estados Unidos en el 1979 y en Chernóbil, en Ucrania, en el 1986. Tenemos también la falta de acceso a la atención a la salud. Una adecuada atención a la salud puede prevenir muchísimas de estas discapacidades, o al menos que no se prolonguen o no se desarrollen en su proceso, o sea, que no aumenten su nivel de discapacidad. Algunas complicaciones en el parto pueden dañar al bebé y causarle alguna discapacidad, como la parálisis cerebral. Y hay muchas mujeres que prefieren su parto con unas parteras supuestamente por una forma más natural, pero hay parteras que no están bien capacitadas para prevenir este tipo de discapacidades. También tenemos los accidentes. Muchas personas sufren lesiones a causa de los accidentes que le desarrollan discapacidades, como por ejemplo accidentes de tránsito o conducir en estado etílico, que los pueden llevar a la muerte o a la pérdida de extremidades o alguna deficiencia que sea permanente y se convierta en una discapacidad. Los venenos y plaguicidas. Los trabajadores que se exponen a sustancias químicas o en fábricas que utilizan estas sustancias sin un cuidado respectivo, pueden soltar venenos al aire, al agua o en la tierra y causar problemas de salud muy graves. Y por último, las discapacidades hereditarias. Las mujeres que ya tienen uno o varios niños con discapacidad hereditaria corren un mayor riesgo de tener otro niño con el mismo problema. Otras discapacidades se presentan con los parientes cercanos como padres e hijos, primos, hermanos, hermanas, si tienen hijos entre sí, es decir, a causa del incesto familiar. Eso es todo. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar de las estadísticas nacionales e internacionales de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Esas personas presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza muy altas. Según el informe mundial sobre la discapacidad en el 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 15% de la población vive con un tipo de discapacidad, es decir, más de 1.000 millones de personas. Esta cifra representa alrededor del 10% de la población mundial. Entre 110 millones de personas tienen grandes dificultades para funcionar. Las tasas de personas y el aumento de enfermedades crónicas a nivel mundial. Las poblaciones vulnerables son aquellas en los países de ingresos más bajos, es decir, los países en desarrollo, y 400 millones según el Banco Mundial. En América Latina existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad. En algunos futuros la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando cada día. Entre el 80 y el 90% de discapacidad en América Latina están desempleados o no integrados a la fuerza laboral. Uno de los motivos es la falta de transporte de acuerdo de sus necesidades. Entre el 20 y el 30% de los niños discapacitados asisten a la escuela en la región. Uno de los motivos es falta de transporte adecuado. En Ecuador existe un total de 439.333 personas con discapacidad, de las cuales el 56% son hombres, el 44% son mujeres. De la discapacidad predominante en el país es con el físico, con el 47%, seguido por el intelectual, con el 22%, y auditiva con el 13%. Visual con el 12%, psicosocial con el 5% y el lenguaje con 1%. La concentración de personas con discapacidad está mayormente en las provincias del Guayas, con 107.000,
en Pichincha con 67.000 y en Manaví con 45.000. Eso no quiere decir que en estas ciudades existan más problemas, sino que son cantidades más grandes, son las provincias más grandes. En Ecuador, las personas con discapacidad pueden acceder a un tipo de carnet entregado por el Ministerio de Salud Pública. La acreditación, más de un documento, es el otorgamiento de derechos y deberes consagrados por la Constitución ecuatoriana. En lo que fue en el 2017, el ministro de Salud, el Ministerio de Salud Pública, ha emitido 32.000 carnes de discapacidad, de los cuales 25.000 son casos nuevos y 6.000 son recalificados, ya que muchas personas cogieron esto como un negocio porque tenían muchos beneficios. En cuanto a la prescripción de ayudas técnicas, en lo que va de este año, se van entregando 8.581 ayudas técnicas, que consisten en herramientas, equipos, instrumentos, sistemas, productos, etc. Además, en el tramitaje metabólico neonatal se proviene la discapacidad intelectual y su muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana de algún tipo de enfermedad como la hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo, la galactosemia y fenilketonurgia. Durante el 2017 hasta la fecha presente se han tamizado 240.000 niños, de los cuales 41 casos han sido resultados positivos por patología, es decir, reciben tratamiento integral de calidad y con calidad. Entre otras acciones que realiza el Ministerio de Salud Pública es la detención de errores refractarios, miopía o visión corta, y se han otorgado lo que son 10.486 lentes. En el país existen 282 establecimientos de salud de primer nivel atención a certificado de discapacidad, ubicados en todo el territorio ecuatoriano y actualizan permanentemente los documentos normativos en el ámbito de discapacidad. Como podemos observar en la imagen, son estadísticas total de personas con discapacidad registradas en el Ecuador, como les expliqué, por género, por discapacidad y por edad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, que se explique. Okay. Derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí me pueden oír? Sigan. Ya. Los derechos que reconoce la Convención con la Discapacidad son iguales a cualquier persona, es decir, a la vida, a la educación en igualdad con todos y todas, al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud, a acceder a la justicia, a reclamar entre los jueces y ser testigos. Hoy en día en el país ya se han exigido más lo que son esas leyes, que en todas partes de lo que son de los trabajos se puede observar que siempre deben obligatoriamente contratar con una discapacidad, sin discriminación alguna. Siguiente. Ya. Bueno, las preguntas frecuentes que les voy a responder yo misma. ¿Qué es el derecho a vivir en forma independiente? Es el derecho que tienen las personas con discapacidad a elegir con quién y dónde vivir. Para que el derecho sea real, en los estados que firmaron la convención, tienen la obligación de dar todo tipo de apoyo necesarios para las personas con discapacidad. Pueden vivir como elijan y no sean aisladas. En relación a la familia, ¿qué derechos reconoce la convención? La convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, tener relaciones sexuales, tener hijos, mantener su capacidad reproductiva. Ningún niño puede ser separado de sus padres porque tengan algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es el derecho de educación inclusiva? Es el derecho de las personas con discapacidad a educarse en las mismas escuelas que el resto de las demás personas. Para asegurar ese derecho, en los estados tienen obligación de dar apoyo para que las personas con discapacidad puedan educarse en igualdad que los demás. En los estados también tienen obligación, lo que son es garantizar de las personas con discapacidad hacia una educación superior y el aprendizaje durante toda la vida. ¿Qué es el derecho de empleo libre? La convención reconoce que el derecho de las personas con discapacidad a trabajar por empleo elija, prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad en empleo. También obliga al Estado a asegurar que las personas con discapacidad reciban el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo que los demás. Además de estas obligaciones, los estados deben fomentar el empleo de las personas con discapacidad.
asegurar su formación laboral y emplear con personas de discapacidad. Es lo que les estaba explicando. Las personas con discapacidad pueden votar si la Convención reconoce en el derecho de las personas con discapacidad a elegir entre sus gobernantes y también ser elegidas. Por eso, los estados deben asegurar la accesibilidad de los lugares y métodos de votación. Las personas con discapacidad pueden heredar o firmar contratos también. La Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica, los estados deben asegurar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Gracias. Siguiente. Listo, muy buenos días. En este momento yo les voy a hablar sobre la legislación vigente en Ecuador que protege a las personas con discapacidad. Listo, las leyes que protegen a las personas con discapacidad. El Ecuador, como Estado constitucional de derechos, a través de su marco constitucional y de diversas normativas legales, establece el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y consagra la protección prioritaria a aquellas personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente excluidos, como lo son las personas con discapacidad. Y en tal sentido, es fundamental entender la aplicación del principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada una de sus políticas y acciones. En la aplicación del principio antes mencionado y dada la historia de la situación de discriminación que han experimentado las personas con discapacidad, la Constitución prevé el derecho de las mismas a recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, lo cual se traduce a su vez en la obligación estatal de adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en consideración a los obstáculos específicos que este grupo poblacional enfrenta. La legislación Señor Zambrano, cierre su cámara para que mejore el audio. Doctora, disculpe, parece que se le fue el internet. Déjeme andar. Sí, y dígale así como le he dicho. O sea, que solo ponga el audio. Listo, ya le digo. Doctora, no sé si lo esperamos o comparto la pantalla yo. ¿Qué le ha contestado? Si quieres yo les comparto para que ustedes sigan, o sea, para que tú sigas. ¿Le ha contestado el compañero? Todavía no. Esperémosle un par de minutos y si no, pues prosigue el siguiente. Listo, perfecto. Hola, Sí, adelante. doctora. Ya, Siga, por favor, discúlpeme que se me acaba de ir del internet. Sí, sí. Se me acaba de ir del internet. Siga exponiendo.
Ya, listo. Bueno, como les decía, yo les he traído una pirámide en la cual se encuentran los documentos jurídicos en Ecuador que protegen a las personas con discapacidad. Ya, listo. En el primer lugar, y como les dije que es de nuestro conocimiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el tratado que exige obligatoriamente a todos los estados que han firmado esa declaración que se cumplan los derechos de cada uno de los habitantes sin importar su condición física. Ya mismo les hablaré específicamente de cada uno de ellos. Bueno, en segundo lugar tenemos la Constitución de la República del Ecuador, que es la norma jurídica suprema del país donde se especifican los derechos y deberes de cada uno de los ecuatorianos. En tercer lugar tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual fue expedida en 1992 y esta normativa impulsó a la atención interinstitucionalidad a las personas con discapacidad, con enfoque de derechos y que permitió la creación del Consejo Nacional de Discapacidades como entidad autónoma y rectora del país, que esta es la CONADIS. Y por último tenemos los proyectos de apoyo, que estos se basan en todos los beneficios brindados por el Estado a las personas con discapacidad. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 217A, redactó lo que sería la base de los derechos de todas las personas. Este acuerdo fue firmado por los Estados miembros de la ONU, entre ellos Ecuador. En sus afirmaciones indica que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen que darse por base al reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables. Bueno, en el año 2006 se llevó a cabo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención marcó un avance importante en la revisión de las igualdades al definir las leyes que vinculan y consideran como sujetos de derechos a las personas con discapacidad. Como resultado de esta convención se elaboraron 50 artículos, de los cuales 26 se refieren a las obligaciones específicas de los estados. Esto quiere decir que se priorizan derechos agrupados en aspectos concretos conforme a las libertades fundamentales, tales como la vida independiente, la autonomía, el derecho a la educación, la salud, la recreación, la vivienda, el trabajo, entre otros. Bueno. Ahora tenemos la Constitución de la República del Ecuador. El Ecuador en esta línea ha desarrollado artículos que garantizan los derechos y ejecución a favor de las personas con discapacidad. Es así que dentro de la Constitución de la República del Ecuador incluyen varios artículos para la obligación de los derechos de todos los ecuatorianos, sus derechos como tal, independientemente de su condición. En este documento jurídico se definen además los consejos nacionales de igualdad, a los que les da la potestad de ejercer atribuciones en la formulación, transversalización, observación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con discapacidades y movilidad humana. Garantiza además la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad, prohíbe disminuir la remuneración del trabajo con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición, y afirma que promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano. Como podemos observar aquí, tenemos varios artículos que apoyan a las personas con discapacidad. Entre ellos tenemos el artículo 11, numeral 2, el cual nos dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades, y la ley sancionará toda forma de discriminación. El artículo 16, numeral 4, nos dice que el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan inclusión de personas con discapacidad. El artículo 47, 48, 49, 61, 62 y 66 nos brinda derechos que, en resumen, son la igualdad de oportunidades, la participación
intergeneracional, la opción de votar y en general el derecho a la integridad. Y por último les he traído el artículo 381 que afirma que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte y fomentará la participación de las personas con discapacidad. Listo. Posteriormente encontramos la Ley Orgánica de Discapacidades. Listo. El 10 de agosto de 1992, a través de la Ley 180, se crea el Consejo Nacional de Discapacidades, o CONADIS, con el ánimo de ser un ente autónomo de carácter público, con la atribución de dictar políticas, coordinar acciones y ejecutar e impulsar investigaciones referentes a las discapacidades en el país. Esta entidad fue aprobada y publicada en el Registro Oficial número 996 y en mayo del 2012, por mandato constitucional, se reemplaza por el nombre de Consejo Nacional de Discapacidades por el Consejo Nacional para Igualdad de Discapacidades, es decir, se le aumentó la palabra igualdad, pero en el año 2012 se le cambió el nombre. Este organismo se regirá por los siguientes principios rectores: igualdad, alternabilidad, participación democrática, inclusión, interculturalidad y pluralismo. En el año 2012 se expide la Ley Orgánica de Discapacidades, que tiene por objeto el garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que prevé fines relacionados con los principios constitucionales de la eliminación de toda forma de discriminación por razones de discapacidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad social y colectiva, interculturalidad, participación e inclusión, accesibilidad, protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, atención prioritaria y finalmente la aplicación del sentido más favorable y progresivo de las disposiciones legales a la protección de las personas con discapacidad. Por último, el presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial número 47 el 17 de diciembre del 2012, para así expedir una disposición final con un reglamento actualizado y publicado el 23 de octubre del 2017. La Ley Orgánica de Discapacidades se encuentra vigente hasta la actualidad y esta fue expedida por el presidente de la República mediante el decreto ejecutivo número 194. Es decir, que en este momento yo les voy a hablar de la ley actual, la cual fue expedida en el año 2017 por el presidente de la República. La del 2012 ya quedó derogada. Bueno, este nuevo reglamento consta de 5 capítulos que en lo principal disponen lo siguiente que les voy a explicar, los cuales yo he resumido cada uno de estos capítulos con la información más relevante de cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos el capítulo 1 que se refiere a las definiciones. En sí, aquí se definen las definiciones de persona con discapacidad y persona con deficiencia o condición discapacitante. Para efectos del reglamento y concordancia con lo que establece la ley, este capítulo nos dice que se entenderá por persona con discapacidad a aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una porción equivalente al 30% de discapacidad. Por otro lado, persona con deficiencia o condición discapacitante es aquella que presente disminución o suspensión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, en los términos que establece la ley, y que aun siendo sometidas a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente desfavorable en un plazo de 1 año de evolución, sin que llegue a ser permanente. Bueno, eso sería lo general que explica en el capítulo 1, las definiciones de lo que son una persona con discapacidad o persona con deficiencia o condición discapacitante. Bueno, ahora encontramos el capítulo 2, que se refiere al proceso de calificación, es decir, las personas que pueden sacar su carnet de discapacidad.
Se establece que corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional emitir el certificado o documento que acredite la calificación de discapacidad y la certificación a la condición discapacitante. Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la ley, se exigirá únicamente el documento que acredita la calificación de la discapacidad o la determinación de la deficiencia o condición discapacitante. El reglamento prevé un procedimiento específico de la calificación para ecuatorianos residentes en el exterior y para su entorno en el país. Bueno, como podemos ver en estas imágenes, tenemos dos tipos de carnet que se daban en el Ecuador, que era el carnet brindado por la CONADIS y el carnet brindado por el Ministerio de Salud Pública. Actualmente el carnet de la CONADIS ya no se seguirá impartiendo, sino que solamente será válido el carnet brindado por el Ministerio de Salud Pública. Listo. Ahora tenemos el capítulo 3. El capítulo 3 se basa en los derechos de las personas con discapacidad. Aquí se establecen las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en los ámbitos laboral, educativo, de vivienda, transporte, entre otros. Los principales derechos de las personas con discapacidad, entre los principales derechos de estas personas tenemos la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud y para sus necesidades específicas. Además, también tenemos la rehabilitación integral y la asistencia permanente que incluirán las correspondientes ayudas técnicas, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, extensiones en el régimen tributario, el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana, una educación que desarrolle sus potenciales y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Además tenemos la atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios, el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para sordas, el oralismo y el sistema braille. Bueno, esos serían los principales derechos con los que cuentan las personas con discapacidad, pero en sí cuentan con un sinnúmero de derechos que la protegen de cualquier tipo de discriminación y además le brinda beneficios por su condición. Listo, ahora tenemos el capítulo 4, que se basa en las tarifas preferenciales, excepciones arancelarias y el régimen tributario. En este capítulo se establece que los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 30%. Los beneficios tributarios de exoneración del impuesto a la renta y devolución del impuesto al valor agregado se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye. Como les he traído aquí esta tabla, aquí podemos observar, dependiendo del grado de discapacidad, el porcentaje de aplicación del beneficio. Este grado de discapacidad será el Ministerio de Salud el encargado de darlo. Es decir, que del 30 al 49% el porcentaje de beneficio va a ser un 60%. Del 50 al 74% de discapacidad, el porcentaje de beneficio va a ser el 70%. Del 75 al 84% el porcentaje de beneficio va a ser el 80%. Y del 85 al 100% de discapacidad, el beneficio que va a recibir la persona que posee la discapacidad va a ser del 100%. Además, habrá un descuento del 50% en la tarifa regular para el transporte público y comercial, ya sea terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario, así como espectáculos públicos, servicios básicos, telefonía celular y planes de internet. Las personas con discapacidad están exentas de pago de tasas o tarifas notariales, consulares y de registro civil. Las personas de seguros deberán otorgarle igual tratamiento que a una persona sin discapacidad y están obligadas a otorgar un seguro de vida con una cobertura mínima
de 10 salarios básicos unificados. La autoridad aduanera podrá autorizar la importación de bienes para uso exclusivo de las personas con discapacidad. La adquisición local de vehículos destinados al uso o beneficio de las personas con discapacidad gozarán de excepciones del pago de IVA e ICE a los casos referentes a la importación y compra de vehículos ortopédicos adaptados a su discapacidad. Bueno, ahora tenemos el capítulo 5 que se trata del Consenso Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Aquí se establece que se conformará de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad. Bueno, los derechos que este capítulo 5 más bien se basa en todo lo que les he hablado, que el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS, va a ser la única entidad, junto con la Constitución, de hacer que se cumplan estos derechos de las personas con discapacidad. Ellos son los que imponen los derechos para estas personas y los que imponen el castigo para las personas que abusan de las personas con discapacidad. Ya, ahora tenemos los programas actuales que favorecen a las personas con discapacidad. Entre ellos tenemos un sinnúmero y yo en esta tabla les he traído algo resumido para que sea entendible por medio de una tabla. Entre estos beneficios tenemos en el ámbito de los impuestos, lo que les dije, la importación y compra de vehículos, importación de bienes, que esto lo brinda la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador, que es la SENAE, y también el Servicio de Rentas Internas, el SRI. Aparte de los impuestos, también tenemos la propiedad de vehículos e impuesto ambiental, la exención del 50% del impuesto predial, el impuesto a la renta y la devolución del IVA. Estos tres son brindados por el SRI y la exención del impuesto predial es brindada por el gobierno autónomo descentralizado de cada uno de los municipios dependiendo de la ciudad. Aparte, tenemos también en el área del servicio de transporte público, tenemos varios beneficios, como lo son el servicio en el valor del transporte, que se los mencioné anteriormente, y el servicio de transporte público que se puede sacar una licencia tipo F, que es una licencia especial para las personas con discapacidad. Listo, acá tenemos otras que son el crédito preferente, el cual lo brinda el Banco Nacional de Fomento. También hablando de crédito, tenemos el crédito de desarrollo humano asociativo, el crédito de $840, que es brindado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el MIES. Tenemos servicios básicos, que son brindados por los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas prestadoras de servicios. Es decir, que las personas con discapacidad, por cada uno de los servicios básicos, van a pagar un valor menor, por la preferencia que tienen en el país. La salud, en el ámbito de la salud tenemos la afiliación al IES, la jubilación especial de vejez por discapacidad, también le compete al IES, y el bono Joaquín Gallegos Lara, que se encarga de brindarlo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de la CETEDIS, que es la Secretaría Técnica de Discapacidad. Y por último tenemos este último cuadro que tenemos aquí el bono de desarrollo humano, el incentivo habitacional, que es un sistema de incentivos de vivienda rural y urbana marginal, que son brindadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la CETEDIS, el equipamiento y mejora de vivienda en accesibilidad, el crédito de vivienda, la dotación de ayudas técnicas, las becas educativas y la capacitación gratuita del CECAP. Que el CECAP es el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y ellos se encargan de darle una capacitación gratuita a estas personas para que se puedan educar y puedan seguir adelante. Y bueno, por último yo les he traído aquí uno de los programas o entidades que como más relevantes del Ecuador que le brinda beneficios a las personas con discapacidad, que esta entidad es el MIES.
El MIES presta atención a las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema a nivel nacional a través de centros administrativos directa y entidades cooperantes en las tres modalidades de atención. La atención prestada a personas con discapacidad es totalmente gratuita y se realiza mediante un modelo de atención basado en la persona con un enfoque de derecho orientado a potenciar las habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarias de quienes viven con la condición de discapacidad en el Ecuador. El objetivo del MIES es promover la inclusión social de las personas con discapacidad que se encuentran en condición de pobreza extrema y sus familias, a través del desarrollo de sus habilidades, incrementos de su autonomía y participación activa en la familia y su comunidad, impulsando el cambio de patrones culturales en relación con la discapacidad. Bueno, como les he traído aquí, las modalidades de atención del MIES son tres. Primero tenemos a centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad, que estos se encargan de potenciar el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial a través de un trabajo conjunto con la familia y la comunidad. En segundo lugar, tenemos los centros de referencia y acogida, los cuales brindan atención especial a personas mayores de 18 años con discapacidades mayores físicas, intelectual y sensorial en condiciones de abandono o carentes de referente familiar, que requieren acogimiento institucional de forma emergente, temporal o permanente. Y en el tercer lugar tenemos atención en el hogar y en la comunidad, que este está orientado a las personas con discapacidades, quienes por su grado de discapacidad intelectual, física o sensorial, así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a otros servicios. Esta tercera modalidad se trabaja con técnicos que realizan visitas domiciliarias para fomentar el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad y fortalecer las capacidades familiares y comunitarias. Muchas gracias. Listo, buenos días. Yo voy a hablar sobre los aspectos sociales positivos y negativos de la discapacidad. Para comenzar, vamos a hablar sobre los positivos. Primero tenemos el modelo social de la discapacidad. Este es un nuevo paradigma con el que se trata la discapacidad. Tiene un desarrollo teórico y normativo y este se basa en que las causas de la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son sociales. Es decir, que todas las personas discapacitadas pueden contribuir a la sociedad de la misma forma que todos, simplemente que tenemos que verlos desde un punto de vista inclusivo y proveerles lo necesario para que puedan contribuir y ayudar al igual que todos. Este tiene que ver mucho con todos los derechos propuestos en los derechos humanos, como la dignidad, la libertad, la igualdad, que propician la disminución de las barreras y proponen la inclusión social. Es decir, en lo que se basa esto es que es la misma sociedad la que impide que las personas con discapacidad puedan contribuir y puedan incluirse y puedan diseñar a sí mismos su plan de vida. Después tenemos los avances que han habido en la inclusión. Tenemos que, principalmente a nivel propagandístico, por decirlo así, cuando vamos a una juguetería, rara vez vamos a ver muñecos tal vez que representen a las personas con discapacidad. Sin embargo, hay varios grupos, varias empresas que han tomado este papel. Por ejemplo, la compañía American Girl, que es la del grupo Mattel de las muñecas Barbie. Ellos se han tomado muy en serio la inclusión, tanto a nivel de raza, a nivel de características físicas, y han incluido la discapacidad. Es decir, que han sacado líneas de muñecas discapacitadas en silla de ruedas o con muletas. La premisa de la que ellos se sostienen y se defienden es intentar normalizar a las personas con discapacidad y también permitir que los niños se sientan representados. También empresas de moda, River Island o Tommy Hilfiger, han incluido en sus campañas
a modelos que tienen discapacidad, ya que ellos pues creen que es muy importante incluirlos y hacer que todo el mundo se sienta representado. Asimismo, hay otras empresas como Nike. El punto es no dejar a nadie indiferente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también el Día Mundial de la Discapacidad. Este es el 3 de diciembre. La fecha original fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992. Y este busca promover los derechos del bienestar de las personas con discapacidad y concienciar también sobre su situación en todos los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Tenemos aquí en Ecuador que la CONADIS para estas fechas programa varios eventos con el objetivo de realzar este día y de hacer que las personas tengan más conocimiento sobre las personas discapacitadas. De ahí tenemos en el ámbito educativo. Aquí en Ecuador tenemos la educación especial, que consiste en un servicio educativo que es una alternativa para las personas con necesidades especiales, como intelectuales, sensoriales o psicomotrices, ya que por su condición ellos pueden tener algún tipo de dependencia funcional o tener otro tipo de necesidades. Esta es brindada por servicios académicos y terapéuticos o por otras instituciones que están adaptadas a ellos. El objetivo es que todos puedan tener acceso a la educación tomando en cuenta las características propias. En el caso de nuestra universidad, existe el Reglamento de Atención al Estudiante con Discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo de la Universidad Laica del Paro de Manabí. Este reglamento en lo que consiste es dar todas las pautas o las recomendaciones para la atención a las personas discapacitadas que asisten a nuestra universidad, con el objetivo de que todos podamos obtener la mejor educación posible y lograr los objetivos establecidos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a los aspectos sociales negativos. En general, las personas con discapacidad tienen más riesgo de caer en la pobreza, ya que no tienen tantas oportunidades laborales, se les dificulta más realizar actividades, tienen menos movilidad y sufren de mucha discriminación. Una de las cosas que más sufren es la desigualdad. Tienen falta de oportunidades laborales, educativas y de participación política. Como sabemos, en sí casi todos los aspectos negativos giran en torno a esto, a los estereotipos y a la idea de que las personas con discapacidad van a poder rendir menos que una persona que no es discapacitada. Pero como ya vimos en el modelo social de la discapacidad, en sí lo único que se debe hacer es proveerles de los medios necesarios, porque las personas discapacitadas pueden aportar a la sociedad tanto como las personas que no tienen discapacidades. Tenemos violaciones a su dignidad. Es muy conocido que los discapacitados suelen sufrir violencia, abusos y prejuicios en centros terapéuticos, incluso en hospitales o por la misma familia. Y también el porcentaje de personas discapacitadas que han sufrido abuso sexual o este tipo de problemas es más alto que el de las personas no discapacitadas. Siguiente, por favor. Tenemos la poca autonomía. Muchas veces las personas discapacitadas sin necesidad, se podría decir, son internadas en centros psiquiátricos o en varios centros que no desean debido a que su familia no desea cuidarlos o a veces no tienen los medios. Sin embargo, ellos no tienen la posibilidad de decidir, ya que muchos de los discapacitados, su tutela está a cargo de otras personas y ellos no tienen decisión sobre sus vidas. De ahí estereotipos, era lo que les decía. Las personas estereotipan y creen que los discapacitados tienen una calidad de vida mala o incluso que son personas poco saludables, que aparte de la dificultad de su discapacidad, tienen otros aspectos de la salud deteriorados, cuando en realidad no siempre es así, ya que muchas personas discapacitadas cuidan bastante de su salud. Siguiente, por favor. De ahí tenemos el estigma, prejuicio y discriminación, que parte básicamente de lo mismo.
Aquí se incluyen mucho los comentarios que hacen las personas, que hacen muchas personas discapacitadas, ellos, algunos nacen con esta condición y se vuelve parte de sus vidas, es parte integrante de su ser. Entonces las otras personas los hacen sentir como si fuera algún tipo de castigo. No sé si han escuchado a las personas hablar de cuando nace un niño con discapacidad, que dicen que puede ser como culpa de cosas que hayan hecho los padres o cosas así. Entonces, en sí, la discapacidad de las personas discapacitadas muchas veces se adaptan a su condición, y las otras personas emiten comentarios que tal vez los hacen sentir mal. De ahí tenemos los problemas de comunicación. Las personas que son los que experimentan las personas que tienen discapacidades relacionadas con la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, que tienen maneras de comunicarse diferentes y por lo tanto no van a entender ciertas frases largas o palabras con muchas sílabas que suelen haber, por ejemplo, en publicidades o ser las de uso común. Y también es más difícil para ellos comunicarse, ya que no todas las personas están educadas para, por ejemplo, con lenguaje de señas o con este tipo de comunicación. Por lo tanto, es una de las mayores dificultades sociales para ellos. Siguiente, por favor. De aquí tenemos el acceso a la salud. La accesibilidad a los servicios de salud es algo que está relacionado con la salud pública, según la calidad y su atención, para que el paciente pueda estar en contacto con el médico. Sin embargo, esto no siempre tiene que ver tanto con el ámbito de salud, sino que a veces tiene más que ver con políticas públicas o con infraestructura. Tenemos que existen varias resoluciones como por ejemplo que Ecuador inició la priorización de los derechos a las personas con discapacidad en el 2008. Esta establece que las personas discapacitadas van a ser un grupo de atención prioritario y son amparados por varias normativas, como la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Tenemos, siguiente por favor. Tenemos que en este ámbito se va a reflejar en primera instancia la accesibilidad geográfica. ¿Por qué? Debido a que la ubicación de los centros de salud en muchas ocasiones puede ser una de las barreras para estos usuarios, ya que tienen que recorrer largas distancias desde sus casas a los centros de salud. Y muchas veces los caminos no tienen las condiciones necesarias. Principalmente esto es para las personas que viven en lugares más remotos, tal vez en el campo o en ciudades más pequeñas. Entonces, también esto de la accesibilidad geográfica, que tienen que ir a lugares lejanos, muchas veces es afectado por la falta de transporte, ya que la mayoría de los transportes no están adaptados a las necesidades de las personas discapacitadas. Por ejemplo, casi nunca hay la facilidad para personas con sillas de ruedas o incluso con muletas. Esto implica una afectación económica, ya que esto obliga a las familias, que muchas veces no tienen los recursos necesarios, los obliga a contratar autos, a hacer fletes, para poder dirigirse a los hospitales o a los centros de salud necesarios, que muchas veces pueden quedar a muy grandes distancias. Con esto me refiero a las ciudades principales, Guayaquil, Quito. Y la falta de especialistas cercanos. Muchas veces, a pesar incluso de que van a las ciudades principales, no hay los especialistas que ellos necesitan. Y esto implica que se movilizan más lejos o incluso que salgan del país. Entonces, todas estas barreras son las que afectan a las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la salud. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los problemas reales que presentan este grupo. En este les voy a presentar testimonios sobre cada uno de los problemas principales. Aquí, como sabemos, en Ecuador existe el carnet de discapacidad, como ya mencionaron mis compañeros. Aquí tenemos el testimonio de
María del Carmen, de 3 personas. María del Carmen, ella es de la provincia de Manabí, tiene discapacidad auditiva. Y ella comenta que el trámite para conseguir su carnet fue engorroso y demoró más de 6 meses, ya que a ella le piden exámenes que no están disponibles en la ciudad en la que ella está. También tenemos el de Isaías León, que él tiene un hijo que tiene autismo. Él explica que cuando fue a intentar conseguir el carnet para su hijo, le dijeron que por los problemas que habían estado viendo sobre carnets falsos, que todos escuchamos, no estaban entregando los carnets, por lo tanto no iba a poder acceder a los beneficios que derivaban de esto. Tenemos también Dayana Costa. Ella afirma que su padre tiene un problema, una discapacidad relacionada con la pérdida muscular, que tuvo tratamientos y atención de salud y terminó con discapacidad del 49%. Él sí adquirió el carnet, sin embargo no ha obtenido los beneficios que se supone que debería tener, ya que el único beneficio que ha obtenido es la rebaja de $, en el servicio de energía eléctrica. También ella mencionó que su madre también tiene una leve discapacidad auditiva, solo en uno de los oídos, pero las personas que otorgan los carnets le dijeron que eso no es considerado una discapacidad, por lo tanto no se lo otorgan. Siguiente. Tenemos el problema de inserción laboral y educación. Esto, como lo mencioné, es uno de los mayores problemas para las personas discapacitadas. Aquí en Ecuador, solo 1 de cada 4 personas sordas consigue trabajo. Esto solo refiriéndonos a los sordos. Aquí Gabriela, de 29 años, afirma que ella se graduó de la universidad y ella es quien mantiene a su familia. Sin embargo, tras trabajar durante años en una entidad pública, se acabó su contrato y al intentar volver a adquirir un trabajo en la carrera que ella estudió, las personas solamente la veían o la consideraban para trabajos de limpieza. Y ahora, al final nunca pudo conseguir el trabajo y por lo tanto ahora tiene que trabajar con sus padres. Y también es profesora de lenguaje de señas. Ahora el presidente de la Asociación de Personas Sordas, que se llama Vinicio Vera, él dijo que en sí las personas con discapacidad auditiva sí trabajan mucho en el área empresarial, sin embargo casi siempre, como dijo Gabriela, en el área de servicios y muy pocas veces en la carrera que ellos estudiaron. Siguiente, por favor. Los problemas de infraestructura. Este es uno de los principales aquí en Ecuador, ya que, por ejemplo, tenemos el testimonio de Margarita Manobanda, con 51% de discapacidad, que vive en Lago Agrio y trabaja en la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Ella habla sobre el problema que hay en su ciudad sobre las rampas, sobre todo, ya que ella utiliza silla de ruedas. Si ya sabemos que en las ciudades principales, hablamos Guayaquil, Quito, es muy difícil andar por las calles para una persona que no tiene ninguna discapacidad, ya que muchas veces los pasos cebras no están bien ubicados, no son respetados los semáforos o las señales. Es mucho más grave esta situación para las personas con discapacidad, ya que para ellos ni siquiera están las facilidades que deberían haber, como rampas, como señaléticas, etc. Entonces ella dice que ella y sus amigos que también tienen discapacidad muchas veces prefieren utilizar las calles normalmente, buscarse la forma que utilizar rampas que están mal hechas. Alfredo Luna tiene discapacidad del 50% y vive en Quito. Él utiliza bastón. Él habla sobre que él muchas veces para movilizarse quiere utilizar el bus, pero los buses no están dispuestos a parar por personas que tienen discapacidad. Él habla de que si ni siquiera paran por él que utiliza bastón, mucho peor van a hacerlo por una persona que utiliza silla de ruedas. Esto también incluye a los taxis, ya que muchas veces cuando una persona discapacitada intenta parar un taxi, ellos prefieren evadirlo, ya que saben que si utiliza bastón o es una persona que tiene movilidad reducida, van a tener que bajarse, ayudarlos, guardar la silla de ruedas y asimismo a lo que lleguen a su destino, volver a ayudarlos a retirarse del vehículo. Entonces esto implica pérdida de tiempo para ellos y la pérdida de 2 o 3 carreras. Entonces, no solo el problema es en los buses, sino también incluso en este tipo de transportes, que imposibilita a las personas discapacitadas su movilización y el goce de su propia autonomía.
Esto sería todo. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Bueno, solo precisar una cuestión, una declaración, como decía el compañero, una declaración no obliga. Lo que obliga es una convención, un pacto, un tratado que se firma entre los estados. La Declaración de los Derechos Humanos pues no obliga a las naciones a cumplir los derechos humanos, sino las convenciones que se firman. Por otro lado, bueno, a nivel laboral, pues la norma es que por cada 25 trabajadores uno tenga discapacidad, o sea, asegurar al menos el 4% de la contratación para esa población, pero esto, bueno, a nivel de instituciones públicas se cumple más, pero es muy deficiente a nivel de instituciones privadas. Ok, vamos al siguiente grupo, pobreza en el Ecuador. Buenos días, profesora, compañeros. Nuestro tema es la pobreza en el Ecuador. Nuestro grupo está compuesto por Robinson Vera, Brian Párraga, Niurka Rodríguez y quienes habla Isabel Moreira. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de una definición de la pobreza, vamos a decir que esto significa no tener que comer, tener una elevada tasa de mortalidad infantil, una baja esperanza de vida, pocas oportunidades educacionales, escaso acceso al agua potable, inadecuado cuidado en la salud, inadecuadas condiciones de vivienda, poca participación en los procesos de toma de decisiones. Siguiente. Tenemos tipos de pobreza, como la pobreza absoluta, la relativa, por ingresos de salud, colectiva, individual, urbana, crónica y temporal. Voy a irles explicando un poco de cada uno. La pobreza absoluta se refiere exclusivamente a la situación de individuos particulares sin realizar alguna comparación entre ellos y otros. La pobreza absoluta existe cuando las condiciones de vida de los individuos poseen deficiencias de satisfacción de las necesidades físicas y socioculturales. La pobreza relativa es cuando los sujetos de baja consideración son pobres con relación a los otros, los cuales deben ser claramente especializados. La pobreza por ingreso, esta pobreza se mide porcentualmente y es más subjetible, ya que es la población que vive en hogares en los cuales los ingresos son muy pocos. Esto es muy común cuando existe la carencia de alimentos y productos externos. La pobreza de la salud, la pobreza de la salud la arroja un número porcentual y sale de la estimación de proporciones de la población nacional en una zona de la nación, del país o instituciones de salud de un sector público, y no alcanza a cubrir esto adecuadamente. La pobreza cíclica se hace referencia a la pobreza generalizada, pero temporal, que afecta a una población concreta. Produce la escasez de los consumos de alimentos en un hogar. La pobreza colectiva construye la insuficiencia de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de la vida y pueden afectar a toda la población o a grandes sectores de la población. La pobreza individual posee un carácter permanente.
su área de distribución se limita tan solo a un individuo o una familia. Son los que permiten que el individuo no pueda atender sus propias necesidades. La pobreza rural, esta da un origen de las migraciones, campo-ciudad. Las características más importantes son las enfermedades, la desnutrición y la falta de educación, y son muchos más graves que los pobres urbanos. La pobreza urbana, son asociados a la falta de viviendas, desempleo y subempleos. La población escapa en la pobreza rural y pasa a formar parte de una metrópolis donde resulta muy difícil alcanzar condiciones dignas de vida. La pobreza crónica es aquella pobreza que presenta un individuo u hogar en todo momento durante el periodo de análisis. Los estudios han llegado a considerar que entre las causas de pobreza permanente están a bajo nivel de educación y escasez de oportunidad. Y por último, la pobreza temporal, que esta pobreza es transitoria o temporal, afecta a los individuos u hogares durante un periodo de tiempo relativamente corto. Se debe a caídas en los rendimientos o utilización de activos disponibles. Por lo tanto, en un hogar vivir en condiciones de pobreza relaciona no solo bajos niveles de vida, sino una vulnerabilidad en caídas significativas en otros niveles debido a eventos transitorios. Siguiente diapositiva. En el Ecuador hay causas de pobreza, como el desempleo, el crecimiento de población, discriminación de género, falta de educación, falta de alimentos, corrupción y cambios climáticos. El desempleo se refiere a todas las personas que sobrepasan una determinada edad y no tienen un empleo fijo para seguir trabajando. El crecimiento de población: en el año del 2011 la población mundial era de 7.000 millones de personas. Ahora la previsión es que en el año del 2050 aumente a rebasar los 9 millones. Según el Fondo de Población de la ONU, este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente contribuirá al aumento de situación de la desigualdad. Si no tomamos medidas para poner freno a estas causas, vamos a provocar una pobreza en todo el mundo. La discriminación de género, la falta de igualdad entre sexos impide la plena participación entre una mujer dentro de la sociedad y limita sus oportunidades de desarrollo o el acceso de los recursos y perpetúa la pobreza. La brecha en este género se debe al nivel educativo, salarial, un acceso de puestos y responsabilidades. Estos son algunos ejemplos. Ya, la falta de educación. La falta de educación nos lleva a lo que nosotros conocemos como analfabetismo, cuando la gente no puede leer ni escribir. Y aunque no lo creamos, hay muchas personas que siguen en esta realidad. El alfabetismo es un derecho humano y es la base de todo aprendizaje para obtener y comprender información esencial, ya sea de la política, de lo social, de lo cultural o de lo sexual. En la actualidad son muchos los jóvenes que no tienen un acceso a la educación, ya sea por desinterés propio o de los familiares o por falta de dinero. Falta de alimentos. Anualmente desgastamos a nivel mundial más de 1.3 millones de toneladas de alimentos. Según indica la Comisión Europea, la FAO estima que una cuarta parte de la comida que nosotros desaprovechamos se podría alimentar más de 800 millones de personas que sufren de hambre a nivel mundial. La corrupción impide la asignación de recursos hacia servicios sociales de los que beneficiará la población. Estos recursos destinados a aspectos sociales pasan a menudo a manos privadas que lo utilizan para un propio beneficio, lo cual provoca que no haya un reparto de equidad social, de una equidad en la sociedad. Y por último tenemos el cambio climático, que las sequías son la causa más común de la escasez de los alimentos. Cada vez más tierras fértiles
sufren de erosión, silinización y desertificación. La deforestación a manos de los humanos causa una erosión acelerada, a lo cual dificulta la cosecha de muchos alimentos. Gracias. A continuación, mi compañero Robinson. Buenos días. Procederé a explicar cómo es que está distribuida y cómo está también estructurada estadísticamente a nivel nacional todo lo que es la pobreza. Entonces, antes de empezar tenemos que tener en cuenta uno de los indicadores de pobreza más importantes y el más utilizado más que todo en nuestro país, que es la pobreza según los ingresos o per cápita, que básicamente es ingresos por cabeza. Tenemos que tener en cuenta que según la INEC, basado en datos y estadísticas, que el ingreso mensual menor a lo que son los 84.82 dólares, por así decirlo, se considera que una persona que recibe este sueldo o esta cantidad de dinero es una persona pobre, mientras que una persona que recibe 47 dólares con 80 centavos mensuales se le considera una persona en extrema pobreza. Esto tiene que ver con indicador de pobreza según ingresos. Bueno, entonces vamos a basarnos en eso para los datos estadísticos que vienen a continuación. Entonces, para la distribución vamos a tener tres tipos de distribución. En primer lugar, vamos a tener los datos nacionales, que son los datos generales, básicamente de toda la pobreza en el país. Tenemos los datos en las áreas urbanas, o sea, los datos de pobreza, solo en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, etc. Y los datos de la pobreza en zonas rurales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces tenemos los datos estadísticos básicamente guiados en lo que es nacionalmente, en el área urbana y en el área rural. Tenemos que nacionalmente en el Ecuador la incidencia de la pobreza es del 24.5% y que la extrema pobreza es del 9.0% o 9% mejor dicho. Entre los dos tenemos un índice básicamente de casi un tercio de la población ya sumados, los cuales viven en una pobreza. Entonces, tenemos que en el área urbana la incidencia de la pobreza es del 15.9% y la pobreza extrema es del 4.7%, mientras que en el área rural la pobreza es del 43.0% y la pobreza extrema es del 18.1%. La gran diferencia aquí es que en la zona rural, como podemos ver también en los datos estadísticos, es que en estas zonas es mucho más propensa que las personas sean pobres, ya por obvias razones, como sabemos, no es una zona urbanizada, no es una zona industrializada, hay más desempleo, por así decirlo, o si la gente es empleada no recibe un sueldo formal. Entonces, obviamente, la pobreza va a ser mucho más alta en estas zonas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora tenemos a los indicadores para medir la pobreza. Acabé ya de explicar uno que son el indicador de ingresos per cápita, que es por cabeza, o ingresos mensuales, que estos de aquí, como la afirmación de la INEC que les acabé de decir, tienen como estipulado que si se recibe 84 dólares con 82 centavos mensuales, es una persona pobre. Si se recibe un sueldo de 47 dólares con 80 centavos mensuales, es una persona en extrema pobreza. Entonces, por otro lado tenemos a los indicadores multidimensionales, que estos son diferentes, son otra forma de medir la pobreza, por así decirlo. Entonces, tenemos que en los indicadores multidimensionales, en nuestro país al menos están distribuidos de esta manera. Tenemos el acceso a la educación, el trabajo y seguridad social, el acceso al agua y la alimentación y también la accesibilidad a la vivienda. Esto puede variar según el país en el que estés. Por ejemplo, hay países que utilizan otros indicadores multidimensionales, como son la esperanza de vida o el nivel de alfabetización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de las estadísticas multidimensionales, aquí les traje un esquema básicamente que tiene que ver con nuestro país. Entonces, tenemos que estar dividido porcentualmente cada dimensión. Tenemos a la educación un 25%, trabajo y seguridad social un 25%, los accesos a estos servicios del agua son otro 25%, y vivienda, ambiente sano y hábitat otro 25%, estipulando un 100%. Básicamente cada subdivisión tiene otra subdivisión. Por ejemplo, en la educación también se mide lo que es alfabetización, acceso a
a, como es, a la educación privada o cosas así, pero eso no nos vamos a meter. Entonces, tenemos que en el cuadro del lado derecho vemos, se podría decir que el nivel porcentual de la pobreza multidimensional en nuestro país alrededor de los años hasta el 2018, ya que el 2020 ya es un aproximado, es una proyección. Entonces, tenemos que desde los tiempos del 2008, que son los tiempos de la Revolución Ciudadana, desde el ascenso a Correa al poder, tenemos una baja, o sea, se podría decir que una proyección que va bajando y progresando a lo largo de los años, por lo que este gobierno se centró básicamente en lo que es la reducción de la pobreza, obviamente afectando también al sector financiero, pero los datos nos dicen que la pobreza multidimensional sí se redujo en gran medida. Ya después hubo un punto de inflexión ya tipo 2018, después de que se desestructuró todo este mandato de la Revolución Ciudadana, y volvimos a subir hacia los casi 50% de la población en pobreza multidimensional. Hasta ahorita que 2020, que podría estar hasta el 2021, se podría decir al más del 50% por la actual pandemia. Prosigamos, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos las estadísticas mundiales, es una comparación del país respecto a otros países, en cómo están, se podría decir, en niveles de pobreza. En este caso tenemos que saber qué es el índice de desarrollo humano, que es, como dice en la diapositiva, es un indicador que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a diferentes variables, que estas variables suelen ser multidimensionales y también por ingresos, o sea, es una recogida general de todo, de ingresos y también de lo que son accesibilidad al agua, a la luz, servicios, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que en el Ecuador presenta un IDH, que básicamente es el índice de desarrollo humano, que tomando todos estos datos, se da un resultado porcentual. Tenemos que en el Ecuador el puntaje de IDH es de 0,759, o un aproximado sería 0,76. Teniendo el puesto 86 en un ranking, que básicamente es un ranking que hace el programa de la ONU para el desarrollo, que nos propone a los países que están más desarrollados y los países que están más subdesarrollados en el ámbito de la pobreza. Entonces, tenemos en el cuadro de la derecha que el desarrollo humano alto, o muy alto, mejor dicho, es un país que tenga un nivel de IDH superior al 0,80. Tenemos que un nivel alto solo se da en los países que están entre el 0,70 y 0,80 de IDH, o sea, nuestro país tiene un índice de desarrollo humano alto, aunque se podría decir que actualmente, ya que este es un estudio hecho en el 2019, se puede haber reducido hasta lo que es un desarrollo humano medio, que es del 0,50 al 0,70 de puntuación de IDH. Y por último tenemos que el desarrollo humano bajo es la valoración inferior al 0,55, que esto es característico de algunos países de África y Asia, como vemos en el gráfico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como último dato a resaltar, para que vean cómo es la proyección de la pobreza a nivel mundial, tenemos una comparación de lo que son el país, se podría decir, con un IDH superior, o el que está en el ranking 1, en el puesto 1 del ranking, y con lo que es la comparación con el país que está en el último puesto, o sea, en el puesto 189. Tenemos que el Ecuador está en el ranking 86, con un IDH de 0,759 milésimas, que redondeados serían a 0,76 centésimas. Tenemos que Noruega, que ocupa el ranking 1, tiene un IDH de 0,957, ya sea por su industria metalera o porque es un país que, a pesar de ser una monarquía constitucional, es un país muy desarrollado a nivel de administración. Y por otro lado tenemos a Níger, que es el último país en el puesto del ranking, que ocupa el puesto 189 y tiene un IDH de 0,394, que básicamente es muy bajo. Los índices de desarrollo humano en estos países, más que todos los africanos, son bajos porque este continente se ha quedado a lo largo de los tiempos en eras coloniales y no ha sabido cómo centralizar su gobierno hasta tiempos actuales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a ver, le voy a hacer una puntualización respecto al índice de desarrollo humano. Usted ha dicho que el Ecuador se coloca en la puntuación 0,759, pero eso es una falacia. ¿Por qué? Porque igual el PNUD
que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hace unos ajustes, por brechas de desigualdades, y según el ajuste por brecha de desigualdades, queda el índice de desarrollo humano del Ecuador el 0,59, o sea que está en desarrollo medio. Esto se ha empleado, lo han empleado muchos políticos para decir que nosotros habíamos salido ya del subdesarrollo, pero esto no es cierto porque se ve que en el país hay unas brechas importantes de subdesarrollo en cuanto al campo y la ciudad, en cuanto a las clases sociales y en cuanto a las desigualdades de género. Entonces, realmente hay que saber leer este índice de desarrollo humano y también saber distinguir su uso, cómo se usa. Ok, vamos a continuar. Bueno, en lo que son derechos fundamentales relacionados a la pobreza, tenemos que teóricamente los derechos humanos fundamentales son para todos, independientemente de su clase social, pero la pobreza o la situación o condición de estas personas hacen que en el ejercicio de estos derechos fundamentales no se lleven a cabo. Es decir, la pobreza sería la antítesis de todo lo que nosotros llamamos derechos humanos fundamentales, debido a que carecen de ellos. Para esto, la Organización de Naciones Unidas en el 2012 crea los principios rectores, que no son más que estrategias que debe de utilizar el Estado para hacer cumplir los diferentes derechos fundamentales. En este caso vamos a ver 8, de los cuales me pareció importante recalcar. El derecho a la vida y a la integridad física es el principal derecho que el Estado debe proteger, debido a que muchas veces tanto los funcionarios públicos como las organizaciones tienen un estigma a las personas con pobreza. Y esto causa que afecte su integridad física y el derecho a la vida que tienen. Para esto, el Estado debe tomar todas las medidas posibles para asegurar que las personas que viven en pobreza tengan acceso al menos a alimentos esenciales mínimos para una nutrición adecuada, un hogar, una vivienda y un saneamiento básico, y a un suministro suficiente de prevenir las enfermedades nocivas y todas las consecuencias que haya respecto a estas. Partiendo de este derecho fundamental, el derecho a la libertad y la seguridad de las personas es otra de los factores que debemos cuidar, debido a que muchas personas en pobreza tienen mucho contacto con el sistema jurídico penal, debido al estigma ya hablado anteriormente, porque tienen más contacto con la delincuencia y se piensan que siempre es la persona pobre la que debe estar haciendo algún acto ilícito. De esta forma, el Estado debe prevenir y determinar cuáles son los efectos desproporcionados de las sanciones penales en los procedimientos de encarcelamiento para las personas que viven en pobreza. ¿Cómo? Pues viendo que las fianzas que tengan en cuenta las circunstancias económicas de las personas pobres, que no todo el mundo puede pagar ciertas fianzas que se les ponen con números totalmente irreales. Además de que el Estado que esté impartiendo este derecho debe despenalizar la realización de actividades necesarias para la supervivencia en lugares públicos, como lo son dormir, mendigar, comer o practicar actividades de higiene personal. Otro derecho fundamental es el derecho a la alimentación y nutrición adecuada, que va de la mano con el derecho de la integridad física, debido a que la alimentación adecuada es indispensable para la integración social del ser humano y que éste participe activamente en la sociedad. Pero las personas en pobreza generalmente no tienen acceso o es un acceso limitado a alimentos adecuados y asequibles, como lo son las personas mayormente en extrema pobreza, como indigentes, por así decirlo. El Estado, en este caso, debe establecer sistemas cartográficos que identifiquen cuáles son los hogares o grupos que tienen esta carencia y definir cuál es la vulnerabilidad
respectiva de este grupo, además de aplicar las medidas correctivas y que este sistema cartográfico tenga una aplicación totalmente inmediata, progresiva e expansionada para una alimentación adecuada. El derecho al agua y al saneamiento de este. Generalmente las personas pobres viven a menudo en zonas que el acceso o el saneamiento está restringido por razón de costo, falta de infraestructura, la denegación del servicio, porque las personas no tienen seguridad de tenencia de la vivienda, o la mala gestión de los recursos, la contaminación e incluso puede afectar el cambio climático. La falta de acceso a este saneamiento es particular a las mujeres y niñas en pobreza, debido a que generalmente las mujeres tienen más hijos que alimentar, más hijos que necesitan una higiene personal adecuada y estas no pueden permitírselo porque no tienen un derecho al agua y al saneamiento de este. En este caso, el Estado debe revisar y velar porque las tarifas que se pagan en el servicio no sean excesivamente altas debido al poco ingreso que tienen estas personas o casi inexistente. Y por lo menos tener un acceso público, al menos la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico. Por otra parte, el derecho a una vivienda adecuada es lo que más diferencia a una persona con pobreza debido a que generalmente viven en viviendas insalubres. Por ejemplo, en barrios marginales, en asentamientos irregulares, donde tienen un acceso limitado o nulo a servicios básicos. El asentamiento, la inseguridad y la exposición desproporcionada que éste ejerce, naturales o peligros ambientales. Incluso la discriminación en el acceso de vivienda, la falta de viviendas asequibles y la especulación respecto a las viviendas y las tierras son agentes que pueden causar los agentes privados, como serían las inmobiliarias o los propietarios de las tierras, los cuales generalmente son muy abusivos con las personas que arriendan, que generalmente son personas en pobreza o en extrema pobreza. En este caso, el Estado debe otorgar prioridad a la erradicación de la carencia de viviendas mediante una estrategia nacional, asignando al mismo tiempo recursos para proporcionar un refugio temporal adecuado a todas las personas sin techo. En el caso del derecho al trabajo y los derechos en el trabajo, podemos ver que tanto en zonas rurales como urbanas, las personas en la pobreza se ven enfrentadas al desempleo, al subempleo y al trabajo ocasional sin garantías, como bajos salarios y condiciones de trabajo inseguras y degradantes, como también no presentan un seguro social, por ejemplo, sin licencias de maternidad, sin licencias por enfermedad, pensiones o prestaciones de discapacidad. El derecho al trabajo tiene que ser protegido por el Estado de las siguientes formas: velar por que todos los trabajadores perciban un salario adecuado, probar que los reglamentos laborales sean rigurosos y garantizar que su aplicación mediante una inspección rutinaria hacia el trabajo forzoso que se está realizando. Adoptar medidas para lograr la eliminación del trabajo forzoso no asalariado y en un régimen de servidumbre, además de las formas dañinas y peligrosas que son del trabajo infantil. El trabajo infantil nos lleva al siguiente derecho, el derecho a la educación, en el cual los niños que viven en pobreza tienen más posibilidades de abandonar los estudios o de ni siquiera asistir a la escuela para realizar actividades que generen ingresos o ayudar en las tareas más privadas de este derecho, debido a que generalmente son rescatadas a los labores domésticos para ayudar a su madre. Lo que a veces esto no tiene que ver con lo que pasa en los niños. Generalmente los niños los obligan de salir a una edad secundaria debido a que necesitan trabajar para llevar el ingreso a la casa, pero a las mujeres las sacan generalmente en una educación primaria porque necesitan más ayuda en el hogar.
Debido a estos casos, el Estado debe velar porque todos los niños, incluidos los niños en la pobreza, puedan disfrutar el derecho a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ofreciendo una educación de alta calidad en escuelas a las que los niños puedan llegar sin costos indirectos. Además de crear escuelas en zonas desfavorecidas o en zonas como lo son en nuestro país, un poco más rurales, en los que generalmente no se tiene una educación adecuada. Además de asegurar que la edad límite de escolaridad obligatoria sea compatible con la edad mínima para contraer un trabajo o contraer matrimonio. Pasando a las legislaciones del Ecuador en cuanto a lo que es la pobreza, en la Constitución del Ecuador, en su artículo 3, numeral 5, indica que el Estado tiene como deber planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y las riquezas para acceder al buen vivir. Para cumplir este artículo, la Secretaría de Planificación de Desarrollo crea el plan Toda una Vida. En este caso, el plan es del 2017 a 2021, es el más reciente, en el cual su objetivo es el fortalecimiento de las instituciones que respondan a cumplir los derechos fundamentales de las personas, además de tener una atención prioritaria a los grupos vulnerables y también eliminar gradualmente las desigualdades sociales que pueda tener la sociedad. En este plan de vida tenemos un inciso, el cual se llama Menos pobreza y más desarrollo, en el cual lo que busca es derribar lo que son las brechas socioeconómicas, en las cuales participan 3 instituciones: el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida y la banca pública. El componente fundamental de este programa o esta visión consiste en una transferencia monetaria condicionada mensualmente como subsidio, focalizado al representante de las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. A continuación, mi compañero Brian va a ejemplificar más estos programas. Bueno, señores, en este momento ya no estamos en la hora de clase. Yo creo que, bueno, si ustedes quieren, podríamos continuar. Si no, pues lo dejamos para el próximo día, como ustedes quieran. Decidan. Bueno, no dicen nada. Por ley tendríamos que dejarlo aquí y continuar el próximo día. Entonces, abriríamos el próximo día con este último expositor. Y les quería indicar también que inmediatamente pues nosotros pues veremos la manera del próximo día hacer 3 grupos. Eso por favor les considero. Yo les estoy dejando libertad para que hablen todo lo que quieran, pero realmente si tenemos 3 grupos el próximo día, pues tenemos que dividir las 2 horas para los 3 grupos. Entonces, sí les pediría una mayor concreción para avanzar en 2 horas la exposición de 3 grupos. ¿Ok? Bueno, señores, entonces aquí hemos terminado por hoy. Por favor, tengan mucho cuidado en carnaval, cuídense mucho, utilicen todas las medidas de bioseguridad. El virus todavía está con nosotros, no hay vacunación y no sabemos hasta cuándo. Y por favor, cuídense bastante. Gracias y nos veremos el próximo día, o sea, dentro de 2, exactamente les voy a decir, sería el lunes 22 de febrero. ¿Ok? Gracias y hasta entonces. Gracias, doctora. Gracias, Tenga un buen doctora. día. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.